Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Emanuel Anand. Quiero hablarte hoy de un tema muy importante y es el tema del árbol genealógico. Todos deberíamos de estar estudiando nuestro árbol genealógico porque se están repitiendo patrones de las generaciones anteriores y nosotros andamos cargando cosas, historias, patrones repetitivos que marcan un destino que no es nuestro destino, que tenga que ver con nuestra espiritualidad, con nuestra más elevada esencia, nuestra vibración más elevada. Entonces, aunque queramos o no, nosotros tomamos un destino parecido al de nuestros ancestros por una lealtad invisible que sucede en cada sistema familiar. Es por eso que es tan importante investigar las tres generaciones atrás, si es posible, llegar hasta los bisabuelos, y si no es posible, trabajar con abuelos y papá, mamá, para decodificar, transformar todos los patrones que hemos heredado. Y hay de muchos tipos, de muchos tipos. Entonces, en estos siguientes minutos voy a hablar un poquito del árbol genealógico y de todo lo que implica no conocerlo y también lo que implica conocerlo, porque entre más conoces a tus ancestros, más vas trabajando con sus energías, con sus historias, sanando lo que quedó inconcluso, integrando lo que quedó inconcluso. Todo este trabajo te va dando cada vez más las vibraciones más elevadas para que puedas tú ir hacia la esencia, hacia lo más divino de ti, hacia tu destino superior y no repetir cosas de ellos, ¿no? Como relaciones de pareja tóxicas, como gestos que tu cuerpo enferme a veces también, ciertas maneras de pensar que no son adecuadas a lo que tú verdaderamente eres, maneras de sentir que no tienen que ver exactamente como con quién eres tú, sino con una repetición. Por ejemplo, a veces andamos cargando una depresión y esa depresión puede ser que venga de que un ancestro perdió a alguien y no asimiló ese duelo. Entonces ese dolor, esa pérdida se pasa a las siguientes generaciones en forma de depresiones, de tristezas, no te encuentras, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo. Ahora bien, no me quiero ir tan lejos, fíjate nada más, o sea, en la Biblia está dicho que si tú haces cosas positivas, 100 generaciones van a recibir estas bendiciones y si tú haces cosas negativas, 7 generaciones van a pagar. Entonces, también en la Biblia ya estaba dicho esto, ¿no? También los psicólogos ya lo descubrieron, por eso existen las constelaciones familiares, la psicomagia. Alejandro Jodorowsky es uno de los pioneros de esto, Bert Hellinger es otro de los pioneros de esto. Son los dos grandes maestros que se dieron cuenta de que había que hacer un trabajo no solo de papá y mamá, sino ir a los abuelos, porque papá y mamá al final de cuentas también fueron influenciados por los abuelos. Entonces tenemos que revisar una segunda generación y también ir hasta los bisabuelos, entender la historia de tu árbol genealógico, de dónde vienes, si emigraron tus ancestros o si son del país donde vives. Eso marca, porque por ejemplo, si tienes ancestros que se tuvieron que ir de un país a otro por una guerra, eso marca a las siguientes generaciones muy fuerte, lo marca. Perder el territorio es una de las cosas más traumáticas y fuertes que hay. Entonces posiblemente si tuviste algún bisabuelo, alguna bisabuela que tuvo que emigrar de otro país y perdió su territorio, tú tal vez tengas mucha dificultad, por ejemplo, de arraigarte, de encontrar un sitio en el mundo que te guste vivir. Tal vez vas de un lugar a otro, ¿no? Como repitiendo al ancestro. El tema del territorio es muy importante. Cuando trabajamos con los ancestros, el tema del dinero es muy importante. El tema de la pareja, el tema de la salud. ¿Cómo murieron tus ancestros? ¿De qué? ¿En dónde? ¿No? Ah, cáncer en el estómago. Entonces empezar a entender sus enfermedades, porque las enfermedades también hablan de cosas que ellos no resolvieron. Y si ellos no las resolvieron, se pasa a las siguientes generaciones. Y también no solo a ti, sino si tienes hijos, a tus hijos. Entonces esto que te estoy hablando ahorita es muy importante que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hagamos una investigación del árbol genealógico para entender con más profundidad todo esto, ¿sí? A menudo no sabemos esta verdad, pero sí es cierto. O sea, tú cuando dices yo, mira, di yo, dilo, yo, dilo. Ese yo en realidad es muchos. Y esos muchos es tu papá, tu mamá, tus 4 abuelos y tus 8 bisabuelos. Son por lo menos 15 personas adentro de ti. Con sus vibraciones me refiero. Es decir que tú estás cargando en tu corazón
vibraciones de ellos, emociones de ellos, tristezas de ellos, alegrías de ellos también, por supuesto, miedos de ellos, enojos de ellos, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que una mujer que le vienen muchos enojos hacia su pareja, si hace un trabajo del árbol genealógico, es posible que su mamá tenía mucho rencor hacia los hombres y ella en realidad está representando a su mamá en las relaciones, está sintiendo el enojo de ella, que se mete en su relación y no la deja vivir una relación más directa de su propia esencia a la esencia del otro. Entonces imagínate, en las relaciones de pareja son 15 personas con 15 personas, o sea, el árbol genealógico del otro con el tuyo. Entonces, por eso es tan difícil lograr una unión, porque la unión tiene que ver con ser nada más tú y yo. Pero para eso tenemos que irnos despojando de todas las vibraciones heredadas de los ancestros, ¿no? Formas de sentir, formas de vivir nuestra sexualidad. Hay mujeres, hay hombres que tienen su sexualidad reprimida, mujeres frígidas, hombres con eyaculación precoz, tantos problemas que aparecen, bloqueos en la sexualidad, en el libre flujo de la sexualidad, porque quizá tienes una abuela que fue abusada sexualmente, tienes una mamá que quizá también, o sea, hay muchos abusos también sexuales en el árbol que se manifiestan en las siguientes generaciones de distintas maneras. Por ejemplo, con un quiste en los ovarios o en los pechos, eso habla de que hubo algún abuso atrás. Es decir, que todas las enfermedades que tenemos, todo lo que el cuerpo refleja, también está hablando de energías de los ancestros no resueltas. Todos los accidentes que nos suceden, los fracasos, los cambios de camino, todo eso es parte de el estudio del árbol. Y cuando vamos identificando los patrones repetitivos, ahora sí, se pasa a la psicomagia o a las constelaciones familiares para que tú puedas sanar. Entonces, eso es lo que hacemos en las terapias. Entonces, te invito a que vengas a trabajar con tu árbol genealógico, porque son muchas cosas que pasan. Otra cosa, por ejemplo, muy común es, a veces podemos sentir como que ganas de no vivir, ganas de morir, ¿no? Hay gente que tiene impulsos suicidas, ¿no? Estos impulsos suicidas o estas grandes depresiones que a veces nos vienen, es porque hay lutos no resueltos en tu árbol genealógico. Por ejemplo, tu papá perdió a su papá cuando tenía 8 años, entonces a esa edad no se puede procesar una muerte tan fuerte y se genera un dolor muy fuerte que no lo procesa, se va al inconsciente y a las siguientes generaciones les toca pagar en forma de esto, de depresiones o de que a veces te quieres morir o a veces no quieres vivir o a veces te quieres suicidar. Entonces, todo lo que nos pasa realmente, cuando trabajas con tu árbol genealógico, encuentras que tiene su origen ahí, porque el árbol genealógico sigue las leyes de causa y efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que el universo es muy inteligente en ese sentido. Aparece la siguiente generación para que trate la siguiente generación de completar lo que la pasada generación no pudo. Por ejemplo, los deseos inconclusos. Si tu mamá quería ser bailarina y tú ahora vienes al mundo y estás metiéndote en la danza, pero realmente tú quieres ser pintora, pero nunca vas a poder ser pintora o quizá otra cosa, administradora de empresas, pero el deseo de tu mamá de ser bailarina está en ti y tú lo quieres realizar, aunque tú en tu esencia no sea a lo que veniste al mundo. El árbol genealógico te empuja a vivir cosas que no te corresponden a ti vivir, sino que tienen que ver con los ancestros. Es por eso que es tan importante saber esto, porque es una fuerza, el árbol genealógico muy fuerte, que nos está empujando a un destino que tiene que ver con los ancestros y con sus cosas inconclusas. Y así atraemos también parejas. Por ejemplo, a veces llega una pareja que no tiene que ver realmente con nosotros, sino con una historia inconclusa del abuelo, ¿no? Que quizá era muy infiel a la abuela, entonces tú te atraes un hombre muy infiel para repetir el dolor de tu abuela. Entonces, a través del dolor que te produce que tu pareja sea infiel, te estás encontrando con tu abuela desde el dolor. Entonces, así opera, es decir, nos encontramos con los ancestros desde nuestra lealtad invisible, que es un amor ciego que nos va a llevar a veces a sufrir, a vivir experiencias que no nos gustan, pero por quedar leal al clan, porque el clan opera como un sistema de protección, y a esto se le llama el yo conservación. Entonces, en realidad, el yo conservación está tratando de protegerte
pero al tratar de protegerte lo hacen de una manera negativa, repitiendo cosas negativas de ellos. Entonces, a través de la investigación del árbol genealógico, lo que hacemos es identificar los patrones repetitivos y llevarles con psicomagia o constelaciones familiares la sanación para reprogramar tu inconsciente, reprogramar la repetición y que ya no vuelva a suceder nada, ¿no? Y así muchas cosas, muchas cosas. Hay a veces, por ejemplo, mi abuela tuvo cáncer en el hígado, mi mamá tuvo cáncer en el hígado y las dos a los 60 años y yo tengo 59 años y me pongo eriza, o sea, me empieza a entrar una sensación de me puede volver a pasar. Y claro que te puede volver a pasar porque hay una intuición intrínseca de esto, de que sabemos de que sí se repiten cosas en el árbol genealógico. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se pone aquí a la altura del hígado una piedra negra para que entonces represente al cáncer y la cargas ahí, le pones la palabra cáncer, le pones la foto de tu mamá, de tu abuela, que son las que traían el cáncer, y la cargas por 3 días. Al tercer día te la quitas, la entierras en la tierra con un hoyo circular y siembras una planta y te liberas de la repetición. Eso es psicomagia. Entonces esto es un ejemplo de cómo se reprograman cosas. Se pueden reprogramar enfermedades, se pueden reprogramar emociones. Por ejemplo, quizá tu abuela tenía miedos pánico, entonces, y tú también tienes miedos pánico, pero en realidad son de ella. Entonces hay que hacer un trabajo de constelaciones familiares para regresarle a la abuela esa emoción, esa tristeza, ese miedo, ese enojo y todo lo que no es nuestro, irnos despojando de, hasta que un día el árbol genealógico de alguna manera se sana en ti, o un mínimo de sanación, y te das cuenta que ya puedes respirar en tu esencia, que las decisiones que tomas tienen que ver contigo y no con los ancestros, que tu forma de sentir es tuya y no de los ancestros, que tu sexualidad es tuya y no de los ancestros, que tu manera de pensar es tuya y no de los ancestros, que tu camino lo has creado y lo has ido rediseñando acorde a tu más grande bien, a tu ser supremo, a tu espíritu supremo, y no a las repeticiones de estas vibraciones ancestrales. Es por eso que es tan importante que tú revises a tus ancestros, veas sus historias y de la mano de mis terapias podamos ir enseñándote cómo es la manera de trabajar el árbol genealógico y cómo se va trabajando cada aspecto, los lutos no resueltos, los accidentes, sus maneras de morir, las historias inconclusas. Hay que ir revisando y poco a poco vas a ir relacionando cosas que te pasan en tu vida y tu manera de ver la vida con sus maneras de ver la vida. Entonces se trata de ir extrayéndote de este clan familiar para que vayas encontrando tu esencia, que es auténtica, que es verdad, que es esencia divina, ¿no? Más allá de la familia. Digamos que la familia es el árbol terrestre que se tiene que sanar, que se tiene que purificar para que te dé las alas para ir hacia arriba, hacia el cielo, hacia las estrellas, y que tú puedas florecer.